radical del agua. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, ya habíamos mencionado esto. No voy a gastar tiempo en eso. Como lo mencionamos la semana pasada, no toda la superficie de la raíz tiene la misma permeabilidad al ingreso del agua y con ello de los nutrientes que vienen con esa agua. Lo más común es que las raíces jóvenes y las puntas de las raíces sean más permeables al ingreso del agua que las otras zonas de la raíz. Y bueno, entre los términos que lamentablemente no pude cubrir la semana pasada, están estos que presenta esta figura. Vean ustedes, aquí vemos ustedes logran ver el cursor mío, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, se Ok, logra. aquí tenemos una planta, vean ustedes que nos muestra una raíz y aquí le hicieron un corte a la raíz y lo que tenemos aquí agrandado es ese corte de la raíz. Entonces repasemos un momentito la anatomía de la raíz. No todas las raíces son iguales, pero digamos, una que es bastante común es esta que tenemos en pantalla. Tenemos entonces una rizodermis, que sería esta pielcita, digamos, de la raíz. Algunas de las células tienen elongaciones que llamamos pelos radicales. Luego viene una parte que llamamos córtex, que es básicamente un tejido que permite almacenamiento. Y generalmente, bueno, tenemos siempre una médula. La médula tiene una piel también especial que se llama la endodermis. Y después de la endodermis viene el periciclo también. Y después de eso, en la parte más interna, tenemos también parénquima, pero lo más importante es que tenemos tejido vascular, de los cuales hay dos tipos. Xilema, que se especializa en conducir agua y que es efectivo cuando está maduro, y cuando está maduro no tiene, es un tejido muerto en la planta, básicamente es la pared celular, nada más. Y luego tenemos el floema, que sí permanece vivo, pero que carece de núcleo. Son células desnucleadas que para poder mantenerse vivas requieren células compañeras que las proveen de las muchas sustancias que ellas mismas no pueden producir por ser células simplificadas. Ok, dicho lo anterior, quería pues introducirles estos dos conceptos. Llamamos vía simplasto, perdón, vía apoplasto, sería lo lógico empezar primero por lo más sencillo. Vía apoplasto es el paso del agua y por lo tanto también de los nutrientes a través de las paredes de las células, como se muestra con esta línea de color grisáceo. Vean ustedes que aquí al final la línea pasa por el centro de la célula, ya no pasa por el apoplasto. Y esto se debe a que la endodermis tiene taponeada la pared celular con suberina, principalmente suberina, y a eso le llamamos bandas de Caspari, que son estas que aquí se muestran como líneas gruesas rojas. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que el apoplasto, que es la parte de las paredes de las células vegetales que conforman la raíz, son un continuum que comunican la solución del suelo con el interior de la médula de la raíz, en donde están el xilema y el floema. Pero que en el último paso, ya llegando casualmente a la endodermis, no es posible viajar vía apoplasto porque las bandas de Caspari lo impiden y se tiene que pasar a través de las células que componen esa endodermis. Y eso significa que la membrana de esas células tiene que funcionar como filtro, funciona como un filtro que podría evitar que entren algunas sustancias. De hecho, hay investigaciones en donde se pone a una raíz en una solución en donde hay un herbicida, por ejemplo, y nota cómo la raíz trata de evitar que el herbicida entre a la parte de los haces vasculares. No siempre lo logra, pero en general ese control, esto es como
una frontera entre la parte externa de la raíz y el suelo que la diferencia de la parte interna. Una vez que una molécula pasa la endodermis, ya la planta no tiene ningún control o no tiene mayor control sobre el movimiento de esa sustancia en el interior de la planta, ¿verdad? Ok, eso sería el apoplasto. Y el simplasto sería entonces cuando el agua con los nutrientes viaja por dentro de las células, aprovechando que las células también forman un continuum, en este caso que empieza en este pelo radical y que no se interrumpe por las bandas de Caspari, sino que continúa hasta la médula de la raíz. Ese continuo es posible porque entre célula y célula existen plasmodesmos y el retículo endoplasmático de las células pasa por esos agujeros que tiene la pared que llamamos plasmodesmos, de manera de que una célula puede pasar brazos del retículo endoplasmático a la célula vecina, haciendo ya una comunidad de células más que células independientes y creando entonces un continuum que ahí sí va desde la solución del suelo hasta el interior de la célula en donde están los haces vasculares del xilema y el floema. Vamos a ver un video al respecto y bueno, lo que no sé, bueno, sí, lo podemos poner aquí, ¿verdad? Yo creo que sí, para no. Aquí vean ustedes que tenemos varios puntitos, ¿verdad? Los círculos celestes son agua. Obviamente estas manchitas son partículas de suelo y las otras de color azul, color morado y color amarillo son iones inorgánicos, o sea, lo que llamaríamos nutrientes, de lo que va a hablar Rubén una vez que yo termine mi parte, precisamente de cómo es que se nutren las plantas. ¿Escucharon la grabación? Sí, sí, Rubén, ok. Bueno, sigamos con esto. Bueno, yo no lo escuché, más bien, no, bueno. Ok. Bueno, decía el narrador que el área externa de las raíces se incrementa sustancialmente con los pelos radicales. Efectivamente, podemos afirmar que la mayor área de las raíces se debe a las raíces finas y la más fina de todas las raíces son los pelos radicales. Por eso es muy importante que cuando ustedes estén ya trabajando como agrónomos, incluso desde ahora, arranquen plantas y vean los sistemas radicales. Si los sistemas radicales tienen colores oscuros, es una mala señal. Si no tiene pelos radicales o muy pocos pelos radicales, es una mala señal. Si predominan las raíces gruesas y casi no hay raíces finas, es una mala señal. Lo que quiero decirles es que un sistema radical sano tiene generalmente un color cremoso o blanco, tiene muchos pelos radicales y tiene una predominancia de raíces finas. Eso era básicamente lo que decía el narrador. Ya yo les mencioné lo que significan las bolitas de diferentes colores y ahora lo que vamos a hacer es verlas moverse. Eso sería el apoplasto. Ese es simplasto, ¿verdad? O se puede hacer una mezcla de los dos, ¿verdad? También. Ok. Con respecto a esto, ¿existen dudas, inquietudes? ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Seguimos adelante. Esta es una planta de fresa. ¿Alguno de ustedes ha visto plantas al amanecer que muestren así gotitas en el borde de las hojas? Nadie lo ha visto. Bueno, Rubén, sí, claro. Rubén, adelante, ¿o es que querés decir algo? No, estoy diciendo que yo he visto. Bueno.
Sí, no, claro, no, Rubén lo ha visto y bastante, con chinas, ¿verdad? Y con otras. Sí. Bueno, eh, bueno, el concepto que les quiero comunicar es un concepto que no se aplica para todas las plantas, pero que es importante que ustedes lo conozcan. Y nos sirve para verificar que estamos entendiendo las cosas. Voy a hacer aquí un dibujito digamos, no perder la primicia. Y veamos si me funciona esto. Sí. Entonces, vamos a ver, hagamos aquí en un color, qué sé yo, puede ser en este color. Habíamos hablado la vez pasada de un osmómetro, ¿verdad? O sea, supongan ustedes que tenemos, este es el peor color para hacer esto. Se me cambió sin decirme nada. Disculpen, vamos a usar un color más apropiado. Bueno, entonces, supongan ustedes que tenemos un cilindro pues, relativamente delgado y que lo tenemos contenido en un beaker y que ese beaker está lleno con agua, que voy a representar aquí como si tuviera bolas. Ustedes saben que no tiene bolas, ¿verdad? Por la teoría atómica sabemos que aquí realmente lo que hay son millones y millones y millones de moléculas de agua, que son H2O, porque esta es agua pura, ¿verdad? Y si tuviéramos también aquí entonces una membrana semipermeable, que aquí voy a representar básicamente con 3 guiones, y tuviéramos aquí una solución, por ejemplo, de sacarosa, como la que utilizamos en la práctica 1, vamos a ponerle color a la sacarosa. Digamos que la sacarosa fuera sapricista, ¿no? Entonces va a ser una sacarosa morada. Entonces aquí no tendríamos agua pura, sino que tendríamos agua con sacarosa. Entonces, a ver, Ana Castillo, en esta situación, ¿cree usted que ocurriría algún movimiento del agua? ¿Qué dice usted? Ana. Eh, Creo que tal vez podría pasar al menos de, ¿cómo era? De mayor concentración a menor concentración. ¿Mayor O, concentración y menor concentración de qué? ¿De soluto o de agua? de solutos es ¿De una qué? difusión. De solutos, dijiste. Ajá. O sea que los solutos se van a mover. No, no, el agua es. El agua la que se va a mover, correcto. Sí, recuerden que hablamos de, bueno, voy a repetir aquí ese dibujito que hice la otra vez, tal vez, pucha, me hacen falta colores, la verdad, voy a usar negro otra vez. Recuerdan ustedes que hablamos de potencial químico. Pusimos aquí uno y aquí otro. Luego pusimos aquí dos del mismo tamaño. Y luego aquí hicimos lo inverso a la figura A. Esta es la figura A, la B. Hacer lo inverso de la figura A es poner el pequeñito primero, ¿verdad? Y el grande después. En donde el tamaño de la barra representa el potencial químico. Y dijimos que aquí había una membrana porosa. Porosa para el agua, no para el soluto, ¿verdad? Entonces decíamos que esto va a ocurrir espontáneamente. Esto va a ser un proceso espontáneo y lo que va a pasar es que el agua va a pasar de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. En este otro caso tenemos prácticamente un equilibrio que es dinámico, o sea, hay tanto en un sentido como en el otro. Y esto último, para que ocurra, tendríamos que invertir algún tipo de energía, una energía para que esto se pudiera ocurrir.
Ok, entonces tal y como lo dijo Ana, si yo pongo en contacto esta solución en donde hay sacarosa con el agua pura de este beaker, entonces por diferencia de potencial químico estaríamos en una situación semejante a la de este primer dibujo. Es decir, el agua entraría acá y el nivel de la solución de sacarosa con agua comenzaría a subir y subir, digamos, hasta acá. Entonces, habría aquí un delta H, en donde H es altura, que dependería de el delta de potencial hídrico entre agua pura, que es lo que tenemos en el beaker, ¿verdad? Y la solución de sacarosa. Entre más grande sea esa diferencia, más alto llega la columna. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que tenga... Rubén? Oh, ok, Rubén está No, participando. perdón, perdón. Ok, Sí, sí, lo que quería era participar para que vean que... adelante, Rubén, adelante. Pero voy a hacerles una pregunta aprovechando esto Pro- y... Profe, Sí, dile, Armando. es que dice un compañero, Brian, que si lo puede aceptar, que Sí, está ahí esperando. lo acabo de aceptar, sí, ahí lo Ok, acabo. gracias. Una pregunta, una trivia. Si acá tenemos 18 gramos de agua, o sea, este volumen de agua pesa 18 gramos, ¿cuántas moléculas de H2O tenemos en ese recipiente? Una pregunta de química 1 o química intensiva. Esto pesa 18 gramos, esta agua pesa 18 gramos, es agua pura. ¿Cuántas moléculas hay ahí adentro? Sí, voy a escribirle aquí. ¿Cuántas moléculas Está muy fácil. de agua hay en 18 gramos, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien que se acuerde? Profe, de ahí, eso lo pasa a moles, digamos, y después Ajá, se hace la conversión con el número de Avogadro, ¿no? exactamente. Esa es la ¿Y el respuesta. número de Avogadro cuánto es? 6,02 por 10 a la 23, si mal no recuerdo. Correcto. Exactamente. Muy bien. ¿Y Excelente. y un mol, cuánto pesa un mol de agua? 18,02, creo. Perfecto, entonces ahí la respuesta es que en ese volumen de agua o en ese peso de agua, en esa masa de agua realmente hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Muchas gracias, muy bien, Dile Armando. Ok. Bueno, asumamos que esto está claro entonces, ¿verdad? A no ser que alguno me levante la mano o intervenga. Ok, porque luego pasamos a esta imagen y entonces aquí tenemos un concepto que es lo mismo, pero a la vez es diferente. Se llama presión radical. Decimos que la raíz se comporta como un osmómetro. Es igual porque, bueno, el osmómetro ya lo, digan, vean ustedes que este es el osmómetro. Tenemos básicamente lo mismo. Aquí otra vez hay una H que se debe a la diferencia de potencial hídrico inicial entre el agua pura, que sería esta de color celestito parejo, y esta que tiene algún tipo de azúcar. Ahora, otra pregunta para que me la conteste el que quiere. ¿Cuánto sube esta columna de agua? O en otras palabras, ella va subiendo, pero ¿en qué momento se detiene? ¿Y por qué? Voy a darles una pista. Recuerden que todo tiende al equilibrio. Tienen que tener claro por qué sube la columna de agua primero, ¿verdad? Y bueno, y eso que dice Rubén es muy útil. Bueno, planteo esa pregunta. Cambio la pregunta anterior por otra que me parece
que debería plantear primero para ir de lo simple a lo complejo. Yo les he dicho que la columna de agua sube y ustedes aparentemente lo han aceptado. ¿Por qué sube la columna de agua? Alguien que me lo diga. Porque quiere equilibrar las concentraciones, ¿no? Equilibrar las concentraciones, pero date cuenta que el soluto no puede pasar por la membrana semipermeable de acá porque es muy grande. Los agujeros que tiene esa membrana semipermeable son más pequeños que el tamaño de las moléculas de azúcar. Entonces no se puede lograr eso que vos querés, que se equilibren las concentraciones de soluto. ¿Cuáles son? Esa es otra pregunta para avanzar en esto, Dilamando. ¿Cuáles son los componentes del potencial hídrico? Eso lo vieron con Rubén y lo repasamos creo que la semana pasada. Alguien que me lo repita. Potencial hídrico es igual a ¿qué? Potencial osmótico, el de Correcto. presión. Más del de presión, correcto. Ok. Muy bien. El potencial osmótico es por definición negativo, ¿verdad? ¿De acuerdo con eso? ¿Por qué? Digo que es negativo por convención porque no puede ser que un agua que tenga solutos tenga más potencial químico de agua que una que no tiene solutos. Entonces, por convención, al disminuirse el potencial químico del agua, se considera que se está perdiendo y se le pone un símbolo negativo. Ok, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cuánto sube la columna? Maylin, ¿puede decir algo al respecto? ¿Qué se le ocurre? Profe, no, la verdad no sabría Ok. qué decir. Profe, ¿no aumenta por la presión? ¿Cómo dice Montserrat? Que si no aumenta por la presión. Ok. ¿Cuál presión? O sea, ¿cómo se forma esa presión de la que está hablando? La presión que compensa lo que es el potencial hídrico, ¿no? Correcto. O sea, ya estamos de acuerdo en que aquí entra el agua, ¿verdad? ¿Por qué entra el agua? Porque hay una diferencia de potencial hídrico. El potencial hídrico del agua pura es 0. El potencial hídrico de la solución con azúcar es inferior a 0. Ok, entonces entra agua. Obviamente, si entra agua, ocupa más espacio y comienza a ascender por un nivel superior al nivel del agua pura, ¿verdad? Y eso hace una columna de agua que por su peso llega un momento en que ejerce una presión contra la membrana semipermeable por el peso de la columna de agua eh, que ya está por encima del nivel del agua pura, ¿verdad? Y entonces este componente de presión llega a igualarse al potencial osmótico y entonces tendríamos la situación de que el potencial hídrico del agua pura es igual a ¿cuánto? Mailing. ¿Cuánto? 0. 0, correcto. Y el potencial de esta columna de agua con la sacarosa sería igual a ¿cuánto? De menor a 0, pero no sé cuánto. No es menor a 0, es igual a 0. Es menor a 0 si usted solo observa el potencial osmótico, pero ahora se generó una columna de agua que tiene un peso, lo que llamó la compañera presión, que es igual al valor negativo del potencial osmótico. Entonces, como dijo Rubén, se ha logrado un equilibrio
el potencial osmótico del agua pura es igual a 0 porque no tiene solutos. El potencial hídrico de esta columna de solución azucarada es igual a 0 a pesar de tener solutos, porque la cantidad de agua que pudo entrar debido a esa diferencia de potencial hídrico entre el agua pura y la solución de azúcar genera la creación de una columna de agua que ejerce una presión a favor de la gravedad que iguala el potencial osmótico y hace entonces que este potencial hídrico también sea igual a 0. Pero no porque no tiene solutos, sino porque tiene una presión positiva del mismo tamaño, de la misma magnitud que el potencial osmótico. ¿Está claro eso? ¿Meilin, le quedó claro? Más o menos, profe, la verdad. ¿Por qué más o menos? Tiene que quedar totalmente claro. O sea, ¿cuál duda tiene? Por favor, dígamelo para tratar de avanzar en esto. Cuando usted estaba explicando lo de como que el peso, no sé, no entendí esa parte ahí de la membrana. Ah, ok. Bueno, todo el mundo está de acuerdo que el agua es bastante pesada, ¿verdad? Aunque tenga un poco de azúcar, sigue siendo bastante pesada. De hecho, el agua tiene una densidad de 1, que es una densidad bastante más alta que la que podríamos tener si tuviéramos algo como arena o bueno, o algo que sea más poroso. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo? A ver, Meilin, ayúdeme usted. Usted me va diciendo si está claro o no está claro. Estamos de acuerdo que al entrar en contacto, esta columna, bueno, es que tal vez lo que afecta es que ustedes no lo ven, hay que verlo en forma dinámica, digamos, veámoslo como una película, ¿verdad? ¿Recuerdan esos chistes en donde dice, se abre el telón y pasa algo? Ok. Entonces, igual es un chiste de eso. Se abre el telón y vemos entonces un beaker lleno de agua pura. Esa es la primera vez que se abre el telón. Se abre el telón y vemos un tubo con una solución de azúcar que tiene una membrana porosa en la base. Se abre el telón una tercera vez y vemos entonces que el tubo con la solución azucarada está en contacto con el agua pura, pero que el nivel de la columna de agua que tiene el tubo con la membrana en su extremo es igual al del beaker. Y se abre el telón, bueno, y ya tenemos esto que tenemos en esta figura mucho más bonita. Vemos entonces que la columna subió por encima del nivel del agua pura y en un momento determinado se detuvo. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, compañeros y compañeras, es que lo que ha ocurrido es que, como ustedes bien lo indicaron, entró el agua a través de la membrana porosa, aumentó el volumen de agua que ya, digamos, diluyó el azúcar, y eso significó que subió por encima del nivel del agua pura hasta que la columna de agua que se elevó por encima del nivel del agua pura pesa suficiente como para hacer que el potencial hídrico de esta columna de agua dentro del tubito tenga potencial hídrico igual a 0. Y en ese momento ya estamos en la situación aquella en que habíamos dicho que el potencial químico de los dos lados son del mismo tamaño. O sea, este potencial de acá es igual al de acá. Es un equilibrio, como bien dijo Rubén. ¿Lo ven ahora? ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí está más claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora veámoslo en la planta, que yo decía que es lo mismo, pero a la vez diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la planta? Imaginémonos, ya vieron la raíz como está construida, ¿verdad? Entonces, dijimos que la raíz tiene
una rizodermis, voy a poner RD nada más, y tiene una médula interna en donde tiene una endodermis, voy a poner solo ED. Esta endodermis es una membrana porosa, semipermeable, solo que no solo es porosa hacia abajo, sino que también es porosa al lado. O sea, aquí no es porosa porque están las bandas de Caspari. O sea, hay dos paredes en donde no es porosa, pero bueno, la raíz sigue para arriba y para arriba hay otra célula encima de esta otra, como un edificio, ¿verdad? Y esa vuelve a repetir el patrón. Y aquí abajo hay otra. ¿Me explico? Y aquí abajo hay otra. Entonces, vamos a decir que el agua no puede pasar por aquí. No puede pasar donde hay bandas de Caspari, ¿verdad? Porque ahí se interrumpe la continuidad del apoplasto. ¿Por dónde sí puede pasar el agua? Puede pasar por acá. En todos estos casos puede pasar sin mayor problema. Eso se llama pasar vía sin plasto. Entonces, la médula de la raíz de una planta, como esta planta de fresa, es un tubo que no solo abajo, sino más bien hacia los lados, tiene una membrana porosa como el osmómetro. Y también, como el osmómetro, está llena, voy a volver a usar el color morado, estas células que están aquí adentro tienen solutos. Entonces, si hay solutos aquí y su concentración es mayor que la concentración de solutos que viene con el agua, que es realmente poquito, la solución del suelo tiene cantidades pequeñas de solutos, excepto cuando fertilizamos. Entonces vemos que estamos en una situación en la cual, otra vez, el potencial hídrico de acá es mayor que el potencial hídrico aquí adentro, ¿verdad? Por la sencilla razón de que aquí hay menos solutos que los que hay aquí adentro, ¿verdad? Entonces, por eso es que el agua entra a la raíz. Y una vez que entra a la raíz, vamos a ver que la planta la mueve, lo que llamamos la corriente transpiratoria, la hace pasar por el tallo, la pasa de la raíz al tallo y del tallo la pasa a las hojas y de las hojas en forma de gas la pasa a la atmósfera. Entonces, al amanecer, en plantas pequeñas como la fresa, esa función de osmómetro que tienen las raíces, como durante la noche, no hay transpiración porque los estomas están cerrados. Los estomas, entre otras cosas, requieren el estímulo de la luz para abrirse. Entonces tenemos los estomas cerrados, pero sí tenemos una diferencia de potencial hídrico entre el suelo, que tiene un potencial hídrico más positivo o más cercano a cero que el potencial hídrico de la planta. Por lo tanto, el agua ingresa a las raíces y genera una presión interna, presuriza el xilema de la planta, y para evitar que esa presión haga daños, estas plantas tienen en las puntas de las hojas unos poros que no son estomas, sino que se llaman hidatodos. Hidatodos. Y entonces esa presión se libera formando gotitas en la periferia de las hojas, justo donde están los hidatodos. A eso le llamamos presión de raíz, a esa presión interna que produce la planta, como funcionando como un osmómetro, le llamamos presión de raíz. ¿Está claro eso? ¿Alguien que me diga si está claro? O... Sí, ok. Bueno, excelente. Entonces sigamos adelante. Yo les doy, como siempre, la presentación con todos estos rayones
con el propósito de que ustedes se tomen el tiempo de verlo. Bueno, este video es un poco largo y no vale la pena gastar tiempo de clase para verlo porque es reiterativo. Lo que más me interesa es que ustedes revisen el concepto de difusión y el concepto de ósmosis. El concepto de diálisis es muy útil para la medicina. Bueno, tal vez ustedes tienen algún familiar que ha tenido problemas con los riñones. Si una persona tiene problemas con los riñones, y por eso es que hay que estar tomando agua, hidratándose todo el día para tener mucha agua, y entonces que los riñones trabajen con mucha agua, lo cual hace que funcionen mejor, perdón. Cuando los riñones de una persona pierden la posibilidad de filtrar los residuos en forma líquida, entonces la persona se comienza a autocontaminar. O sea, al ser incapaz de expulsar por la orina adecuadamente los residuos que se liberan por la orina, que son básicamente urea y algunos minerales, entre ellos fósforo, por cierto, la sangre, al no poder limpiarse, entonces se comienza a contaminar. Y hay que hacerle a esa persona una hemodiálisis, es decir, hay que conectar la persona, el sistema circulatorio de sangre de la persona, hay que contactarlo, hay que conectarlo a una máquina, que es una máquina de diálisis, en donde la sangre de esa persona, sin matar a la persona, ¿verdad? Sino se hace un bypass y se hace pasar por una serie de filtros que se quedan con las impurezas que no pudieron no pudieron eliminar los riñones porque no funcionan, y se le devuelve a la persona su propia sangre, pero ya limpia. Y eso provoca que esas personas no se mueran. Una persona que tiene riñones que ya no funcionan tiene que ir a hacerse esa hemodiálisis por lo menos 2 veces al día, a veces incluso más. La solución a eso, para que no tenga que hacerlo, es hacerle un trasplante de riñón, quitarle el riñón malo que tiene y ponerle el riñón de otra persona que sea compatible con él. Y si eso es exitoso, entonces la persona ya no necesita la máquina esa de hemodiálisis. Bueno, eso es. Y luego acá tenemos un video. El video no está, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es buscar o poner en su browser esta dirección para que vean este video de YouTube, en donde tenemos un osmómetro hecho con un cono invertido, ven ustedes, pegado a una varillita, un capilar relativamente delgado, y van a ver precisamente que se coloreó aquí la solución azucarada, se coloreó con azul. Van a ver cómo esto que estamos hablando no es teoría, sino que ocurre en la realidad. Va a entrar el agua por esta membrana semipermeable que tiene este cono contra el fondo del beaker y va a comenzar a levantarse la columna de agua hasta que el peso de la columna de agua equilibra la diferencia de potencial hídrica inicial que existía entre la solución azucarada dentro del osmómetro y el agua pura que está en el beaker. Y digo inicial porque vean ustedes que cuando se ponen en contacto, divididos por las membranas semipermeables, esas dos soluciones, la solución pura de agua que tiene el beaker y la solución azucarada que tiene el osmómetro, se da un paso de agua que comienza a levantar la columna de agua y genera que la presión, el componente de presión, recuerden que potencial hídrico, como ya lo vimos, es potencial a potencial osmótico más potencial de pared o de presión, y este potencial de presión, conforme aumenta la altura de la columna, pues se va haciendo más grande hasta que se llega al equilibrio, como bien dijo Rubén. El equilibrio significa que el potencial hídrico de la agua pura va a ser igual al potencial hídrico de la solución de azúcar. Ok, eso se los dejo de tarea entonces. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso terminamos esta presentación.
Entonces la voy a guardar para que me quede con las anotaciones. La pongo como siempre, le pongo nada más al nombre con anotaciones. Y ya ustedes saben que esa es la presentación que está rayada. Y seguimos entonces con la siguiente presentación, que sería transporte de agua vía xilema. Bueno, como ya estamos muy cerca del momento de hacer la pausa, entonces nada más les diría que vamos por aquí. Vimos agua en el suelo, vimos absorción radical del agua y presión de raíz, y ahora vamos a ver transporte del agua vía xilema. Ok. Entonces, a no ser que haya alguna duda o alguien quiera decir algo, haríamos una pausa de unos 10 minutos. Ok, entonces nos vemos en la otra sesión recurrente de Zoom que nos envió Rubén en 10 minutos. Tengo yo aquí en las 5:54, eso quiere decir que nos vemos a las 6:04:05, ¿verdad? Digamos, 6:05, digamos, para ser más redondo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.